estamos. Buenas tardes, bienvenidos a la Clínica Universidad de Navarra, en su sede de Madrid, un hospital que desea con todas sus fuerzas ser uno más dentro del Sistema Nacional de Salud. Bienvenido también a todas las personas que nos estáis siguiendo desde el canal de YouTube de la clínica. Soy Álvaro Sánchez León, periodista. Declaro conflicto de intereses porque llevo las riendas de comunicación de la clínica en la sede de Madrid, pero en realidad lo que a mí me apasiona es esto. Bienvenidos y muchas gracias a vosotros a este cartel 5 estrellas con el que hablaremos de las enseñanzas de la pandemia un día antes del tercer aniversario del decreto de estado de alarma y todo lo que eso ha significado después. Contamos con Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, referencia española fundamental de la investigación durante toda la pandemia. Muchas gracias, Margarita. Nos hablará sobre la pandemia y la ciencia. Verónica Casado, reconocida especialista en medicina de familia, tan reconocida que en el año 2018 fue la mejor médico de familia del mundo. Desde 2019 hasta diciembre del 2021 ha sido la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León y nos hablará sobre la pandemia y la atención primaria. Verónica, muchas gracias por venir. Joan Carles March no está todavía, acaba de aterrizar, se incorporará en mitad de la mesa, pero teníamos que ser puntuales con la audiencia y él es médico especialista en medicina preventiva y salud pública y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, una de las voces más escuchadas, más constantes y más equilibradas que hemos atendido en la opinión pública durante la pandemia. Bienvenido también a dos profesionales de esta casa, el doctor José Luis del Pozo, director del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra, el referente de la clínica en todo el abordaje del COVID, un ejemplo siempre dispuesto a comunicar su ciencia y su experiencia. Muchas gracias, José Luis. Ignacio López Goñi, catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra y divulgador, autor de Preparados para la próxima pandemia, referente de la divulgación científica en general y de la actualidad de la pandemia en particular. Muchas gracias a todos. Hemos pasado 3 años terribles, lo saben especialmente en todos los hospitales públicos de España y del mundo, después de tantas muertes y de tanto esfuerzo por parte de muchos profesionales sanitarios, no podemos no hacer una evaluación de daños y balance, porque la medicina y la ciencia no se pueden permitir huir hacia adelante sin absorber todo lo vivido y sacar conclusiones que nos ayuden a crecer y avanzar. Durante estos 3 años muchas cosas se han hecho mal, pero también muchas cosas se han hecho muy bien. Y en este breve encuentro de análisis nos vamos a centrar en subrayar lo positivo, pero no porque seamos ingenuos o porque no queramos pintar el escenario de la realidad. Queremos aprovechar la oportunidad para unir, construir y seguir mirando hacia adelante como una manera sencilla y honda de honrar con nuestras aportaciones la vida de todas las personas con nombre y apellidos que se han quedado en el camino. Cada ponente hablará 10 minutos sobre su tema. Voy a ser un poco rígido con el tiempo, pero vamos a intentar que a las 5:30 concluyamos, nos levantemos y fin, ¿no? Y ya seguiremos dándole vuelta a lo largo de la historia a todas estas cosas. Después de esas intervenciones nos cruzaremos en una conversación sobre los temas que hayan salido y después damos paso a las preguntas. Tendremos a Ignacio dispuesto a repartir unos papeles para hacer las preguntas por escrito y las modero yo. Y vamos a empezar con la intervención del doctor del Pozo, que nos va a hablar sobre la pandemia y la medicina. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí, a los que estáis ahí al otro lado de las cámaras, a Álvaro por la invitación y la organización de esto, que yo creo que es algo muy necesario, y bueno, pues al resto de compañeros, que es un lujo estar con vosotros aquí sentado, ¿no? Yo quería empezar con una reflexión, un poquito lo que lo has comentado ya tú, ¿no? La pandemia es lo peor que nos ha pasado en la historia, es lo peor que nos ha pasado probablemente, o lo peor que ha pasado, de las peores cosas que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Yo he tenido que estar viendo pacientes todos los días y no había visto nunca antes fallecer tanta gente. Ha muerto mucha gente que no tenía que morir en ese momento, gente joven, gente mayor. Han muerto compañeros nuestros, profesionales sanitarios, ¿no? Y en los momentos más duros de la pandemia es muy difícil buscar cosas positivas, ¿no? Imaginaos intentar ver qué hay de positivo en los terremotos de Siria, en la guerra de Ucrania o en la erupción del volcán de La Palma, ¿no? Es muy difícil en el momento, ¿no?
y la pandemia en muchos momentos se ha dulcificado. Es decir, lo que estábamos viendo en nuestros hospitales o en la atención primaria o en la urgencia no era lo que nos estaban contando por la tele o en los periódicos o en las redes, ¿no? Y en ocasiones eso ha podido ser una pequeña falta de respeto o una falta de respeto hacia la gente que estaba sufriendo o pasándolo mal en ese momento. Entonces yo creo que hay momentos para cada cosa y yo creo que ahora estamos en un muy buen momento, como dice Álvaro, para evaluar qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos aprendido, ¿no? Hay muchas cosas que se han hecho mal, pero hay muchísimas cosas que se han hecho muy bien y yo creo que es lícito utilizar lo que hemos hecho mal para mejorar, pero también es muy importante ver qué cosas hemos hecho bien para poder seguir haciéndolas o incluso mejorándolas, ¿no? Entonces yo creo que es un buen momento para hacer esta reflexión de optimista, ¿no? Y fijaos que yo me quedo también con unas palabras de Helen Keller, que es era una escritora y activista por la paz americana, que dijo algo así como que el optimismo es la fe que conduce al logro, ¿no? Y yo creo que es una frase muy cortita, muy pequeña, con 3 palabras, optimismo, fe y logro, y que yo creo que es la clave de la supervivencia, ¿no? Y esto tiene mucho más valor si miramos quién era esta mujer. Y esta mujer era sordociega. Y, o sea, que fijaros el valor de estas palabras veniendo de una sordociega que además fue la primera persona en el mundo en conseguir una licenciatura, la primera persona sordociega del mundo en conseguir una licenciatura, ¿no? Ella es escritora, activista por la paz, por los derechos y capacidades de los discapacitados, y yo creo que yo me quedo con esta frase, ¿no? Y por eso creo que le da sentido el tener una jornada sobre ver o sobre afrontar esto con optimismo, ¿no? Y ya paso directamente a 4 o 5 ideas que son las que me vinieron a la cabeza cuando Álvaro me comentó este foro que vamos a tener, ¿no? Y he hecho como varias esferas, ¿no? Voy a hablar un poquito de mi visión. Yo soy médico de manos, de vocación, de ver pacientes, pero también el COVID me ha permitido estar en estructuras o en puestos de gestión, ¿no? De gestión de la pandemia en el hospital donde yo trabajo, que es este, y también a nivel de la Comunidad Foral de Navarra, porque me ha tocado trabajar también en el Gobierno foral con la coordinación y organización dentro del COVID. Y un poquito os voy a contar mi visión sobre el COVID y la medicina, ¿no? Y hago 3 esferas. La primera esfera es una esfera muy amplia, y es que fijaos que en octubre del 2019 nadie había oído hablar de COVID-19. Esto es una realidad. No hay enfermedad mejor estudiada y sobre la que más se haya publicado que COVID-19. Bueno, en octubre del 19 nadie había oído esta palabra y 2 años después más del 85% de la población española había recibido una pauta completa de vacuna en aquel momento, 2 dosis, de una vacuna que impactó en la salud individual de cada vacunado, pero también en la salud global de toda la población. Y esto es algo indudable, esto es un hito histórico, yo diría que es un hito de la medicina. Nunca antes había pasado una cosa igual, ¿eh? Tan poquito tiempo entre conocer un patógeno y tener una vacuna o fármacos activos. Y yo creo que esto... ¿Qué tal, Joan Carles? Y yo creo que esto nos da la primera lección o el primer aprendizaje. Y es que es muy claro, si uno invierte en investigación en medicina, obtiene resultados de salud palpables y claros y evidentes. Y esto no se nos puede olvidar. Y yo creo que el reto que tenemos ante nosotros, con esta visión optimista, es si vamos a ser capaces de hacer lo mismo con otras enfermedades y bajo el punto de vista de la salud global, ¿vale? Porque de nada nos sirve estar vacunados todos aquí si tenemos poblaciones enormes. Yo estuve en el mes de mayo en Uganda, donde el porcentaje de población vacunada frente a COVID-19 era del 0%. ¿Vale? Entonces, de nada nos sirve estar aquí vacunados si no estamos vacunados en todo el planeta. Esta es la esfera más grande que veo como visión optimista. La segunda es una visión hospitalaria, que es donde yo trabajo, ¿no? Fijaos que durante la pandemia hemos sido capaces de hacer investigación en tiempo real. Aquí en la clínica hemos participado, y hay aquí algunos investigadores que han participado, en más de 15 proyectos de investigación clínica, tanto de temas diagnósticos como terapéuticos. Y hemos podido participar en ensayos clínicos en tiempo real durante un momento terrible, donde estaban todos los hospitales saturados. Y hemos tenido la capacidad, el sistema sanitario, de buscar dónde podemos impactar, cómo podemos investigar y qué cosas podemos aportar al tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? Todas las sesiones clínicas que teníamos todos los días en el hospital empezaban por ¿qué hicimos mal ayer para poder hacerlo mejor mañana? Y yo creo que esta capacidad que se ha tenido desde el sistema sanitario de ver el error, ver las posibilidades de mejora, ver qué estábamos haciendo mal, y pedir perdón por aquellas cosas que no estábamos haciendo bien y que podíamos mejorar, yo creo que esto es otro gran aprendizaje que creo que hemos obtenido, ¿no? Fijaos que en apenas 2 o 3 años tenemos más de 6 vacunas eficaces y muy útiles y muy seguras, tenemos varios fármacos antivirales que han cambiado también el curso de la enfermedad, tenemos anticuerpos monoclonales, las agencias de investigación han trabajado a velocidad de vértigo, pero con una rigurosidad tremenda. Es decir, hemos aprendido a optimizar todos los procesos.
El reto que tenemos ante nosotros, después de esta visión optimista, es: ¿seremos capaces de mantener esto? ¿Seremos capaces de eliminar burocracias y pasos innecesarios para poder tener más rápido el paso desde la investigación básica, de la que luego nos hablarán seguro, a la investigación clínica o a la aplicación clínica de estos tratamientos? Pues este es el reto que tenemos ante nosotros, ¿no? A nivel ya un poquito más pequeño, en la atención hospitalaria del día a día, de estar en la trinchera a pie de cama del paciente, bueno, pues hemos vivido cosas muy interesantes, como saber en tiempo real cuáles eran las secuencias o las variantes del virus que estaban circulando. Y esto, lejos de ser un hándicap o una mala noticia de decir, bueno, es que otra variante, esto lo que denota es que somos capaces, con la tecnología que tenemos, de detectar prácticamente en tiempo real dónde, cuándo y cómo surge una variante y qué características tiene. Esto está claro que es un éxito de la ciencia, ¿no? A nivel individual hemos vivido momentos de mucha comunicación entre hospitales. Recuerdo al principio de la pandemia que hablábamos todos los días y teníamos foros y chats no solamente con hospitales nacionales para ver qué estaban haciendo en otros sitios, sino también hablábamos diariamente con conocidos hospitales de Corea, de China, de Italia, de Estados Unidos, para ver cómo estaban manejando ellos al paciente, cómo tenían los circuitos en los hospitales, qué problemas tenían, qué problemas planteaban. Y todo esto nos ha servido para crear una comunión entre profesionales que luego se han hecho realidad con procedimientos y protocolos que reflejan un trabajo en equipo. Hemos aprendido a trabajar unos con otros, hemos aprendido a trabajar en nuestro hospital, por ejemplo, pues neumólogos, con internistas, con intensivistas, con urgenciólogos, con infectólogos, con microbiólogos. Un trabajo en equipo como yo creo antes no se había hecho nunca, ¿no? Y esto es muy, muy importante. En definitiva, yo creo que lo que hemos hecho ha sido, a la fuerza, nos han hecho pasar una ITV monumental a nuestro sistema sanitario. En concreto yo hablo de la atención hospitalaria. Una ITV donde creo que nos han tensionado al máximo y donde todos podemos hacer un informe, elaborar un informe de puntos débiles y puntos a mejorar. ¿El reto cuál es? El reto, la suerte y la visión optimista es que tenemos los datos de esta ITV que no queríamos pasar, pero nos han obligado a pasar. La parte optimista es que en el mundo en el que vivimos ahora mismo, tan convulso a nivel sanitario, las huelgas, problemas, falta de atención, la telemedicina que sustituye a la medicina de contacto, nos hemos dado cuenta de cosas que nos faltan. Dos de los focos de mayor atención en COVID, aparte, por supuesto, de la atención primaria, por supuestísimo, y de la medicina de cuidados intensivos, han estado puestos en la urgencia y en enfermedades infecciosas. Dos especialidades que no existen en España a día de hoy y que sí existen en la mayor parte de países europeos. Gracias a la pandemia, parece que hemos retomado, bajo el punto de vista del Ministerio de Sanidad, etcétera, la creación de estas dos especialidades que son súper necesarias. El reto, bajo el punto de vista de hospitalario, de pisar el hospital, es si vamos a ser capaces de esa ITV que hemos pasado, coger aquellas cosas que tenemos que mejorar y mejorarlas, ¿no? Este es el reto, ¿no? Y luego ya, por último, para acabar, paso a la esfera más pequeñita, que soy yo mismo, ¿no? José Luis del Pozo, como médico vocacional, porque he tenido vocación siempre, y lo que a mí me llena y lo que para la vida tiene sentido para mí, dentro de entenderme como que estoy haciendo un servicio a la sociedad, a los demás, y eso es lo que tiene sentido para mí. Y para mí ha sido un lujo, entre comillas, y entendedme bien, no es un lujo el haber podido poner un granito de arena en toda esta pandemia que nos ha afectado tanto a nivel sanitario, con el COVID, con todas las enfermedades que hemos tenido que dejar de lado por culpa del COVID, por todos los problemas socioeconómicos que han llevado a numerosos problemas de salud mental, que no se ha hablado de ello casi nada, suicidios, etcétera. El haber podido aportar un pequeño granito de arena en esto, pues me hace sentirme muy satisfecho a nivel personal, ¿no? Independientemente de que ha habido momentos pues extremadamente duros, complejos, cansancio, estrés, tristeza vital, muchísimos, pero en global me llevo una visión optimista, ¿no? Y para mí una de las cosas más importantes que tiene un médico, que considero que tengo, es la vocación, ¿no? Y esta pandemia a mí me ha servido para reafirmar de una manera muy sólida la vocación de servicio por los demás y de ayuda a los demás, dándole sentido a lo que hago en el día a día, ¿no? Y para no acabar con esta visión tan etérea de la vocación, etcétera, pues me quedo con otra frase que es más real, más posibilista, de Winston Churchill, que seguro que conocéis, y es que este hombre decía, bueno, entre todas las opciones no veo ninguna otra opción mejor que ser optimista, ¿no? Y yo así me quedo. Espero que no haberme pasado el tiempo, Álvaro, que me amenazó con los tiempos. Bien, justo 10 minutos, bien, muy bien. Y ha muy sido bien un entrenado. placer poder compartir con vosotros de manera resumida pues lo que ha supuesto el COVID para mí, ¿no? Muchas gracias, José Luis. A continuación tiene la palabra Verónica Casado,
que nos va a dar el enfoque de la atención primaria, aunque ella además pues tiene esa experiencia política. Tenemos una presentación en PowerPoint que supongo que mis compañeros ahí al fondo están ya operativos. Sí. Bueno, Bueno, aquí. yo lo primero que quiero hacer es agradeceros a la Clínica Universitaria de Navarra el hecho de decirme de estar hoy aquí con vosotros y sobre todo la oportunidad de ver a Álvaro, al que conozco desde hace muchísimos años. Tuve la oportunidad de conocerle en su época del diario médico con Olave y la verdad es que bueno, fue una época muy, muy curiosa y muy bonita, y entonces volver otra vez, cuando tú me escribiste y me dices ¿te apetece? Por supuesto que sí, que me apetece y además pues con estos compañeros de mesa me apetece todavía más. ¿Qué hemos aprendido? La pandemia y la atención primaria. Bueno, yo creo que todos tenemos en la cabeza las fechas que han sido claves durante este tiempo, pero especialmente la que se sucede mañana, que es la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, aunque para mí fue especialmente importante el 27 de febrero porque fue los primeros 2 casos que se declararon en Castilla y León. Entonces, bueno, a partir de ese momento empezó una situación bastante terrible y bastante dura para todos nosotros. Vimos que en marzo o junio pues, teníamos un incremento global de casos que iban a una velocidad espectacular. Teníamos muy poco conocimiento sobre la enfermedad, como ha dicho antes mi compañero. No teníamos materiales, no teníamos equipos, no teníamos nada de nada. Teníamos algo de reserva por el ébola, pero no teníamos suficiente ni muchísimo menos. Necesitábamos reordenar, reforzar el sistema, cambiarlo totalmente porque se estaba cambiando todas las reglas del juego. Y nos encontrábamos con que los principales afectados eran personas, hombres y mayores de 65 años. En una comunidad como la mía, Castilla y León, que tiene una población envejecida y dispersa tan importante, pues esto era un reto muy importante y debutábamos con una letalidad de casi el 5%. Con lo cual, esta ola inicial pues nos atropelló. Es decir, fue muy agresiva desde un punto biológico, muy agresiva desde un punto psicológico y muy agresiva desde un punto social y, desde luego, sobre todo el sistema sanitario. Atropelló a la atención primaria. Tuvimos los primeros muertos que tuvimos en Castilla y León fueron 3 médicos de familia que atendían residencias donde había entrado el COVID de una manera absolutamente espectacular. También atropelló a las emergencias, a los hospitales, a todos los hospitales, a sus plantas y a los servicios de urgencias, y desde luego puso la salud pública en el centro. Capitalizó la asistencia con una altísima presión asistencial en la atención primaria. Una de las cosas que los compañeros de atención primaria nos echaban en cara es que siempre hablábamos de hospitales, de las UCIs, pero no hablábamos de la situación que estaba sufriendo y viviendo la atención primaria, que era pues igual de dura y de lamentable que en otros niveles asistenciales. Los servicios de emergencia estaban muy castigados, los ingresos hospitalarios, las unidades de críticos. Hubo un exceso de mortalidad, especialmente en personas ancianas y frágiles, con una alta letalidad, y en aquel momento no teníamos EPIs, no teníamos PCRs, no teníamos respiradores, y lo malo de todo es que no los teníamos, pero es que no es que no los tuviéramos en Castilla y León, es que no los teníamos en España y no los teníamos en todo el planeta. Y nos estábamos peleando. Yo recuerdo un día a las 5 de la mañana cerrando negocios con China, que nos lo levantaban los americanos porque iban con maletines llenos de dólares, y entonces se nos llevaban las PCR, se llevaban los respiradores y se llevaban todo. Y tuvimos en muy poco tiempo que tomar muchísimas medidas sanitarias y medidas no sanitarias. Y efectivamente, cuando ahora a posteriori tú miras y buscas los errores, pues claro que los hubo. Pero yo en aquel momento creo que con lo que sabíamos y con la incertidumbre que teníamos, intentábamos siempre tomar la mejor medida. Que luego, pasado el tiempo, no era la mejor medida y ojalá hubiéramos hecho otras cosas, pero en aquel momento, con los datos que teníamos, eran las mejores medidas que podíamos tomar. Los primeros datos, llegamos a un pico en abril, con picos porque nosotros sí registrábamos lo que pasaba en atención primaria, y en el pico máximo tuvimos, en un corte de morbilidad expresada, o sea, no la sentida porque esa no la conocíamos, de casos activos 40.681 casos, con 2.358 casos hospitalarios. Eso quería decir que el 95% estaba siendo visto en atención primaria, que hizo un filtro absolutamente extraordinario con una sobrecarga muy importante.
Los hospitalizados en UCI eran 353. En Castilla y León teníamos inicialmente solo 166 camas de UCI. O sea, tuvimos que triplicar las camas de UCI y los fallecidos hospitalarios, pues decíamos un día 76, otro día 74, otro día... Era un número muy, muy importante. Y lo malo de decir han fallecido 70 personas es que esas personas son personas, es decir, son personas con una historia, con una familia, con una soledad importante que imponía la situación que teníamos en ese momento y con una dureza, yo creo que muy extrema. Y tuvimos que tomar muchísimas medidas sanitarias, como crear un sistema de información epidemiológica y sanitaria casi de cero, no de cero, pero removiendo mucho las redes de información. Lo que tuvimos que hacer es coordinar la salud pública con la red sanitaria. Tuvimos que reorganizar todo el personal y todos los servicios, reforzar, y una cosa que hicimos fue hacer que la Comunidad de Castilla y León fuera una sola área. Es decir, no, este paciente no es mío porque soy de este hospital o soy de este centro de salud. No, todos funcionábamos en red y coordinados por coordinadores clínicos, que yo creo que fue uno de los elementos importantes, una de las decisiones importantes que tuvimos. La línea 900, el call center, los buzones, COVID-AP, el apoyo del ejército, las arcas de Noé, recursos intermedios, hospitalizaciones a domicilio, residencias medicalizadas, COVID residencias, todo eso fueron elementos que pusimos en marcha, yo creo que en muy poco tiempo. Empezamos con la detección a gran escala, con los cribados asistenciales oportunistas y de rastreo. Teníamos que poner sistemas de seguridad laboral y de seguridad para los pacientes y creábamos los circuitos separados. La vacunación, que fue, yo creo que uno de los hitos más importantes de la ciencia. Habíamos conseguido en muy poco tiempo tener vacunas. El empezar a vacunar, evidentemente, hubo un antes y un después. Es decir, ahí es cuando realmente se notó el cambio. La comunicación interna en el propio sistema y la comunicación externa. Es decir, a los medios de comunicación, a la población era importante comunicar. Y luego las evidencias. Afortunadamente, se estaba investigando muchísimo y cuando empezaron a aparecer evidencias, nos permitía que las medidas no sanitarias pudiéramos soportarla con algunas evidencias que ya iban sacando nuestros investigadores a nivel internacional. Nuestro comité de expertos para mí era absolutamente clave y los coordinadores clínicos también, porque yo siempre consideré en esta etapa de mi vida que la política tenía que seguir a la ciencia y no al revés. Otras medidas importantes que tomamos fueron las medidas no sanitarias. Pasa, Rey. Bueno, pues como las normativas, es decir, tuvimos que progresivamente sacar legislación y sacar normas que eran muy complicadas, que se fueron haciendo un poquito más fáciles cuando empezaron a aparecer las evidencias y nos permitía tomar unas decisiones un poquito más informadas, pero era difícil un estado de alarma, era difícil los confinamientos, era difícil todas esas estrategias, cerrar pueblos, todas esas decisiones que tomamos eran bastante difíciles. Se puso en marcha mucha tecnología. Y yo creo que es una de las pocas cosas buenísimas, junto con el desarrollo de la ciencia, que trajo el COVID, es decir, las APPs, el Medora remoto, la mejora de las plataformas informáticas, todo eso que no tenemos que olvidar que son herramientas que deben de estar a nuestro servicio y que nunca pueden sustituir la relación médico-paciente o enfermera-paciente, pero evidentemente son armas que nos facilitaron el trabajo en ese momento. El proyecto Ulises es un proyecto que montamos, que espero que se siga desarrollando, porque yo sigo creyendo que esto ha sido una vez, pero puede que no sea la última y que por lo tanto tenemos que tener un soporte organizado y bien organizado para futuras ocasiones que esperemos no tenerlas, pero si las tenemos, que no nos vuelva a suceder lo que nos sucedió. La coordinación entre instituciones y para mí especialmente importante fue en un inicio la coordinación con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Yo creo que ese consejo tiene que seguir siendo ejecutivo y coordinado. Es decir, no puede haber 17 sistemas sanitarios, tiene que haber uno que trabaje de una manera coordinada y en esa foto que hay de arriba fue la última reunión que tuvimos presencial en el Ministerio de Sanidad, porque a partir de ese momento todo fue telemático. Bueno, no sé hacia dónde tengo que... No va. Se han acabado las pilas en directo. Se bloqueó. ¿Me podéis pasar la siguiente desde allí? Ahí. Vale.
Ahí. Entonces, los objetivos los conocéis todos: disminuir la incidencia, la prevalencia, la letalidad, el exceso de mortalidad. Bueno, lo que está claro es que hubo cosas que sucedieron y una de ellas fue descender un 25% el exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad. Inicialmente en Castilla y León estábamos los terceros en exceso de mortalidad y durante todos esos meses bajamos a los décimos. La letalidad pasó de un 5% a un 0,5%. Y sobre todo, por las medidas organizativas y de gestión que se pusieron en marcha de refuerzo y reordenación, se consiguió que no colapsara el sistema. Eso sí, a costa de un esfuerzo absolutamente terrible e importante. Yo desde aquí quiero agradecer a todos los profesionales que todos esos días se entregaron en cuerpo y alma para intentar ayudar a todos los pacientes que tenían COVID. Pasamos a la siguiente. Socorro. Bien, entonces, ¿qué hemos aprendido? Lo primero que hemos aprendido, yo al menos que he aprendido, es que podemos tener otras ocasiones. Puede haber otros accidentes, accidentes nucleares, accidentes biológicos, accidentes químicos, accidentes radiológicos. También he aprendido que la política sanitaria tiene que ser una política sanitaria con mayúsculas y que es importantísimo el pacto por la sanidad. La sanidad no debe ser ese arma arrojadiza que nos lanzamos los unos a los otros. También que es muy importante la planificación sanitaria. No tenemos que planificar cuando no tenemos más remedio, sino que la planificación tiene que ser prospectiva, porque esto que decimos en el programa Ulises, los paraguas, hay que comprarlos cuando no llueve. Cuando llueve son más caros y probablemente ya nos habremos mojado. Y eso para nosotros era clave. La necesidad de herramientas jurídicas, un marco legislativo, una ley de salud pública, yo creo que es importantísimo. Una financiación suficiente, un consejo interterritorial coordinado y ejecutivo, una organización eficiente, segura, digital, con buenos sistemas de información y la unificación logística y soporte de emergencias. Es decir, tener una logística sanitaria, bioseguridad, aprendizaje y entrenamiento, laboratorio de ideas, unidades de intervención ante emergencias sanitarias. Eso lo tenemos que tener preparado porque puede volvernos a suceder y no nos puede pillar como nos ha pillado en esta pandemia. Reforzar el papel de la salud pública y de la atención primaria y reordenar y reforzar la atención primaria. Y ahora ya me centro en lo mío, que es la atención primaria. Yo creo que últimamente tenemos tantísimas noticias sobre las debilidades y sobre las amenazas que tiene la atención primaria que nos olvidamos de sus fortalezas. Y las fortalezas son evidentes. En el año 2015, John Gringos publicó para la OMS, es el Observatorio de la Atención Primaria, se publica con 115 indicadores de estructura, proceso y resultados, un documento en el que se ve que España, la atención primaria de España está entre las 3 mejores. Se miren por donde se miren los diferentes indicadores. Con lo cual, esto no lo podemos perder porque si la atención primaria funciona, la secundaria y la terciaria funciona muchísimo mejor. Esto lo dice el Banco Mundial, no lo digo yo. Es decir, esto es evidente que es así. Si nosotros queremos un sistema nacional de salud que invierta en la sanidad, tenemos que cuidar y mimar a la atención primaria y no olvidarnos de lo que consigue la atención primaria. Hay un montón de evidencias que nos dicen que una atención primaria fuerte está asociada a una mejor salud de la población, a una mejor salud autopercibida, a menos ingresos, que nuestras personas que son pluripatológicos tienen mejor esperanza de vida cuando son seguidos por atención primaria y que tiene unas variables claves que tenemos que cuidar y manejar, como son la longitudinalidad, la accesibilidad y la continuidad. Entonces, todos estos elementos, pues hay miles de evidencias que nos dicen que hay que cuidarlo. Por lo tanto, los retos ahora son definir qué modelo queremos, es decir, el modelo de la Ley General de Sanidad, donde tenemos un sistema nacional de salud y donde el eje estratégico central es la atención primaria, un marco legislativo que hay que revisar, porque la Ley General de Sanidad tiene los años que tiene y, por lo tanto, las cosas han cambiado. Igual que creo que tiene que haber una ley de salud pública, hay que revisar la Ley General de Sanidad, hay que financiar la sanidad en general, la investigación, y hay que financiar el hospital, pero también hay que financiar y bien la atención primaria, hay que planificar los recursos humanos. Desde el año 2007 sabemos que íbamos a tener déficit en algunas especialidades, hasta 18 especialidades, y entre ellas las 2 que trabajamos en atención primaria, la medicina de familia y la pediatría, y no se ha hecho nada. Y entonces ahora pues ha sido la gota que ha colmado el vaso. O sea, cuando hemos visto que ya no había recurso humano es cuando realmente todo se ha desbandado. Tiene que haber buena gestión, una buena organización interna y reconocer y prestigiar la atención primaria y a sus profesionales. Y yo creo... Socorro, la siguiente, por favor. Miguel, ponte ahí.
Ahora, bueno, ya acabo, es mi última diapositiva y quiero acabar con una frase que decía Marie Curie y que yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Nada en la vida debe ser temido, solamente debe ser comprendido. Ahora es el momento de comprender más para poder temer menos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias. Y muchas gracias también por dejarte la piel al frente de la Consejería de Sanidad en ese momento, que fue también muy duro para los políticos también. Joan Carles, me encanta que estés aquí en la Clínica de la Universidad de Navarra, recién aterrizado desde la Escuela Andaluza de Salud Pública. Bienvenido. He venido desde la clase hasta aquí directamente. Así es. No. Te hemos presentado antes como un referente en el ámbito de la salud pública y de la divulgación desde hace mucho tiempo, pero en la pandemia también, uno de los divulgadores más creíbles, y nos encantará escuchar tu intervención, Joan Carles. Gracias. Tengo una presentación, pero no la voy a poner. Voy a intentar contar algunas lecciones que, desde mi punto de vista, yo he aprendido de esta pandemia, ¿no? La primera lección para mí. Voy a contar 10 lecciones y si me queda tiempo voy a poner 3 apéndices a eso, ¿no? La primera lección aprendida es que en un mundo globalizado, donde el trasiego de personas es tan enorme, una epidemia severa como la que hemos tenido, esta pandemia, se extiende a una velocidad inimaginable. Es verdad que España cerró tarde, cerró tarde y confinó tarde, pero está claro que la velocidad en que el virus se extendía era inimaginable, ¿no? Y por tanto, eso requiere ¿de qué? De acciones drásticas. Es decir, no se puede ir con medias tintas, se tiene que hacer para contener la diseminación de una pandemia, como en este caso. Acciones drásticas nos permite intentar poder utilizar medidas eficaces y tempranas, ¿no? Por tanto, de alguna forma se necesita capacidad anticipatoria, cosa que es verdad que probablemente podría haber faltado, pero incluso diría confinamiento. Si hubiéramos empezado tarde una semana más tarde el confinamiento, hubiera muerto más gente, y si lo hubiéramos empezado una semana antes nos hubiéramos ahorrado, me parece que son 23.000 personas según algún estudio, ¿no? Por tanto, realmente las medidas anticipatorias son fundamentales. También son fundamentales instrumentos jurídicos que ayudaran a que esta pandemia fuera mejor tratada, sin duda alguna. Está claro que una mejor preparación pandémica, a pesar de para el futuro tenemos que estar mejor preparados con todo lo que hemos hecho, con mejores planes de contingencia y, sin duda alguna, una mejor gobernanza internacional, nacional y autonómica, ¿no? Porque, sin duda alguna, eso es obligatoria, ¿no? Ante eso, en esa primera lección, yo creo que nos ha marcado una cosa, y es la Agencia Estatal de Salud Pública, que ya está en el Parlamento, o si no, sí, ya está en el Parlamento, es absolutamente imprescindible, pero desde una perspectiva de ser una agencia que trabaja en red con las comunidades autónomas y en red con los centros de investigación y los centros académicos de salud pública. Fundamental para poder avanzar de alguna forma. Y además también debería servir una agencia estatal de salud pública para que se pensara que en las comunidades autónomas la inversión en salud pública es más necesaria de lo que ha sido hasta ahora. El porcentaje que se dedica a salud pública es un 2%. Y por tanto, irrisorio. Quiero decir, hablamos de un 25% en primaria como objetivo, que estamos lejos, pero necesario y fundamental, pero salud pública 2% no vamos a ningún sitio, ¿no? Por tanto, necesidad de aumentar en ese sentido, ¿no? Por tanto, primera lección sería esta, ¿no? La segunda lección para mí es que la evolución de la pandemia ha generado que los paradigmas clínicos y epidemiológicos en los que estábamos basados, en las recomendaciones técnicas que teníamos para controlar la diseminación, han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Quedaron desbordados, ¿no? De alguna forma generó
cuántas cosas se nos ha dicho de las mascarillas, sí, no, no, sí, en la playa hay comunidades que han tenido mascarillas en la playa, quiero recordar. Hay comunidades que decían no es necesario que la lleves en un paseo marítimo y otras al mismo tiempo decían sí a la playa. Unas cosas increíbles. De todas formas, para mí, el tema de la transmisión por aerosoles como un elemento fundamental y el hecho de que se planteara que esa transmisión generaba un incremento de casos y, por tanto, la necesidad de usar mascarillas en los interiores, me parece que es un elemento que ha generado un cambio necesario para otras pandemias que vengan y que de alguna forma nos permite tenerlo en cuenta de cara al futuro, ¿no? Y también otra de las cosas que ha generado cambio para mí es el tema de los test, ¿no? El testeo que ha sido tan variable en las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que han testeado mucho y otras muy poco, ¿eh? Y en ese sentido, el hecho de hacer test más fácilmente, de que se pudieran tener en farmacias, de que se pudiera generar todo un proceso de testeo mucho mejor, pues nos hubiera ido mejor para las estrategias de vigilancia y de prevención de cara a las próximas pandemias, ¿no? Tercera lección, diría yo, ¿no? La pandemia ha demostrado la gran fragilidad de las personas mayores de 75 años. Pensar en la pandemia y una residencia era pensar en muerte. Y por tanto, de alguna forma, nos hemos encontrado con una tremenda vulnerabilidad que han supuesto las residencias y de alguna forma ha generado un alto número de contagios, no solo en las personas que estaban en las residencias, sino también en los trabajadores, los cuales eran pocos y los cuales estaban poco formados para poder trabajar en una residencia, ¿no? Por tanto, lo que nos viene a decir es que necesitamos nuevos modelos de atención sociosanitaria, nuevos modelos de relación atención primaria a residencias, que sin duda alguna ayuden a tener en cuenta que ese es un tema que debemos mejorar sin duda alguna, ¿no? La cuarta de las lecciones para mí, en este contexto de la presión asistencial que se ha vivido de una forma brutal, en algunos momentos era durísimo, con un colapso asistencial muy marcado y tal, ha generado también desatención. Fijaos, colapso asistencial y al mismo tiempo desatención. Desatención sobre todo en personas con enfermedades crónicas, ¿Quién no ha tenido problemas de ser visto en ese caso? Yo recuerdo al inicio de la pandemia trabajar con los responsables de los planes de cardiovasculares y de ictus para intentar ayudar a trabajar con las asociaciones de pacientes para que llegaran más y más rápido los pacientes a las consultas, ¿no? Por tanto, una cuestión que sin duda alguna ha tenido un grave problema que hemos ido viendo a lo largo del tiempo y seguimos viendo hasta hace poco, y es la mortalidad excesiva. El exceso de mortalidad ha sido otra de las lecciones que nos ha dado esta pandemia. Incluso diría, nos marca la necesidad de mejorar la vigilancia epidemiológica, que sin duda alguna una agencia estatal de salud pública nos va a ayudar a ello, pero está claro que en estos momentos las claves de este exceso de mortalidad, sabemos que algunas cuestiones van ligadas a la temperatura, ¿no? Como un elemento, el exceso de calor o de frío por un lado. El COVID también lo ha generado, pero hay otras cuestiones ligadas a veces a la atención sanitaria que no podemos definir claramente porque los sistemas de vigilancia no son lo suficientemente rápidos y claros en ese sentido, ¿no? Por tanto, 4 lecciones primeras. La quinta lección para mí son las llamadas medidas no farmacológicas que son fundamentales para disminuir los contagios. Es decir, toques de queda,
cierres, confinamientos, además de todo lo que ha generado la necesidad de trabajar el tema de la ventilación. Margarita es una defensora total de ese tema, que yo me sumo a ello y lo digo siempre. Pues esas cuestiones me parece que son fundamentales para intentar disminuir el número de contagios en nuestras poblaciones. Yo creo que eso ha generado, desde mi punto de vista, diversidad en medidas puestas en marcha por las comunidades autónomas, demasiada diversidad. Unas hacían una cosa y otras hacían otra, ¿no? Con los mismos datos o incluso a veces con peores, ¿no? Y además, y creo que muchas de ellas se han hecho demasiado lentamente, ¿no? Por tanto, mayor prontitud en la toma de decisiones me parece que es un elemento fundamental y que además deben tener medidas de apoyo económico y social que ayuden al desarrollo de las mismas, ¿no? La lección sexta que yo creo que he aprendido es la importancia de la cooperación científica. Yo creo que nunca como en esta pandemia ha habido tanta cooperación científica como esta. Y eso es de aplaudir. Yo creo que haya tantas gente que haya colaborado en estudios de investigación me parece un lujo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo creo que el tema de la secuenciación del genoma del virus, el tema de desarrollar pruebas diagnósticas sensibles, el tema de las vacunas, tiempo récord, por tanto, y eso ha sido gracias a la cooperación científica, ¿no? Pero probablemente, junto con eso, yo creo que han faltado alguna cosa más. Una, me voy a lo que decía Verónica. El papel de los expertos debería haber sido más central. Yo creo que la política ha ganado a los expertos, con perdón. La política ha ganado a los expertos en esta pandemia, sin duda alguna. Y yo creo que falta un papel más activo de los expertos, de su visibilidad, de su papel. Han tenido papel muchos divulgadores, muchas personas científicas, muchos expertos, pero no desde la presencia institucional, creo yo, ¿no? En ese sentido, creo que hubiera sido necesaria, ¿no? En la séptima, yo diría, es el hecho de la colaboración multilateral. Es decir, tú decías, Estados Unidos se nos llevaba los EPIs y las mascarillas y por tanto, de alguna forma, necesitamos un trabajo de seguridad. Tenemos que tener aporte aquí para poder actuar ante situaciones como las que ha habido, no tener que ir fuera a poder buscarlo, y eso es una necesidad sin duda fundamental. Pero está claro que lo que debe haber es más colaboración entre países, más gobernanza mundial para eso, también para las vacunas, sin duda alguna, ¿no? Que en eso es un tema que deberíamos mejorar, pero también para los EPIs, para los respiradores y para cuestiones que hemos tenido, sin duda alguna, mucho déficit, que nos viene a decir la necesidad de fortalecer la salud pública y la atención primaria, ¿no? El tema noveno, yo diría que yo creo que nuestras sociedades no han internalizado que este tipo de situaciones, lo individual es colectivo y lo colectivo es individual. No sé si queda claro. Lo individual es colectivo y lo colectivo es individual. Es decir, que necesitamos un ejercicio de responsabilidad individual, colectivo, social, para poder protegernos a todos, desde la perspectiva no solo de las vacunas, que está claro que necesita una cuestión, pero también de la pedagogía social, ¿no? En ese sentido, y de los elementos que nos podría llevar esta pandemia, ¿no? La novena, termino ya, ¿no? La novena, para mí, es gran impacto psicosocial, salud mental como tema que ha generado, ¿no? Y para mí me genera una cuestión, y es, yo creo que habría que replantearse en otra pandemia, y es, ¿tenemos que cerrar los coles? Lo planteo como un debate, porque probablemente lo que ha afectado la pandemia a las desigualdades en salud,
las desigualdades de género afectadas por las mujeres cuidando en casa, cuidando a los niños, haciendo los deberes y algo más, ¿no? Y por tanto, y además teniendo en cuenta que ha generado desigualdades que los más pobres, los niños más pobres, en peores condiciones, en barrios más desfavorecidos, han tenido menos medios para poder generar un nivel de apoyo educativo, sin duda alguna, importante, ¿no? Pero básicamente yo diría, la fatiga pandémica ha generado problemas de salud mental que tenemos ahora, que tenemos entre profesionales sanitarios, muy importante, muy importante. Ahora cuando venía hacia acá acababa de leer un suicidio de un pediatra en un hospital de Granada. Ostras, yo lo he leído y dice, ostras, qué fuerte, ¿no? Pero tenemos un aumento de suicidios muy importantes en jóvenes. Y por tanto tenemos ideas suicidas que se incrementan y que obliga a que nos replanteemos que la necesidad de un plan nacional de suicidio es una necesidad ya. Que es verdad que los suicidios no dan votos, pero los planes nacionales y autonómicos ligados a la salud mental y al suicidio son absolutamente necesarios. No puede ser que tengamos el número de psicólogos tan bajo como el que tenemos, ni el número de psiquiatras, ni el número de trabajadores sociales tan bajo como el que tenemos, y que sin duda alguna eso debería trabajarse de una forma muy importante. Y una última lección. En esta pandemia han aparecido nuevas enfermedades. Tenemos el COVID persistente que afecta a mucha gente. Es decir, que cuánta gente conocemos que desde el inicio de la pandemia sigue teniendo síntomas que no terminan de mejorar, que le ha afectado a la vida social y laboral, que no puede trabajar y por tanto está en una situación difícil. Sin duda alguna, un problema fundamental, y que hay que abordar desde mi punto de vista, rompiendo esta confrontación político-partidista que ha generado la pandemia. Creo yo que la confrontación que ha habido, desde mi punto de vista, ha entorpecido la lucha contra la pandemia. La pandemia está claro que ha agrandado una brecha muy importante, que son las desigualdades. Pero, sin duda alguna, eso nos tiene que decir que necesitamos políticas que orientadas a la equidad. Pero está claro que todo eso, desde mi punto de vista, es imprescindible hacerlo con paciencia y con humildad. Es importante reaccionar a tiempo, pero es necesario también, cuando nos variamos el rumbo, rectificar el rumbo. Y sin duda alguna es necesario, para mejorar actuaciones de futuro en futuras pandemias, es necesario reforzar la atención primaria y también la salud pública. Si no reforzamos estas dos líneas, probablemente tendremos problemas a la hora de abordar y afrontar una nueva pandemia de una manera exitosa, y que podamos irnos con la tranquilidad de que lo que hemos aprendido ahora, lo que hemos aprendido con esta pandemia, nos sirve para futuras. Muchas gracias, Joan Carles. Aprovecho también para darte las gracias por toda tu cercanía con los medios de comunicación durante la pandemia. También, Ignacio, que habéis estado muy al quite de todas las peticiones que han sido muchas por parte de los medios de comunicación. Margarita del Val, referente científico de la pandemia y de la investigación española. ¿Cómo afrontas tú la cuestión, la pandemia y la ciencia? Tenemos una presentación también. Sí. Bueno, pues hemos hablado. Muchísimas gracias, lo primero, por estar aquí, por haber organizado una mesa tan interesante, que en cuanto se vio lo que era, dije, por supuesto, ¿no? Y está muy bien organizada. Hemos visto que en los hospitales era lo único que veíamos la sociedad, y veíamos poquísimo de lo que estaba ocurriendo, como has comentado, José Luis. Atención primaria menos visible todavía, salud pública desaparecida, y la investigación, pues estábamos para explicar las cosas, pero no para investigar, ¿no? Bueno, pues hace falta todo. ¿Por qué pudimos hacer vacunas, el mundo? ¿Por qué pudimos hacer vacunas con la proteína S del coronavirus?
pues las pudimos hacer porque se había investigado mucho antes, porque en el momento que se supo que era un coronavirus, se supo qué proteína había que poner en las vacunas y se supo que las vacunas frente a este virus eran posibles, que había que incidir muchísimo en la seguridad, pero que eran posibles. Frente a otros virus no habrían sido posibles, frente a otros agentes infecciosos no habrían sido posibles. Y eso venía de todo el conocimiento previo. Bueno, en el CSIC, os voy a contar la experiencia que tuvimos en el CSIC, que también fue de lo que habéis dicho antes, de mucha colaboración y de mucha reorientación de lo que estábamos haciendo y ir a distintas disciplinas. Bueno, el CSIC es el mayor organismo de investigación, tiene 124 institutos de investigación y es muy multidisciplinar. Tenemos gente que trabaja en ciencias más duras, materia, lo llamamos, gente que trabaja en temas relacionados con la vida, la biomedicina, pero también todos los temas de biología, que es el más abundante, y gente que trabaja, que investiga en temas de sociedad. Bueno, en el momento en que surgió la pandemia se nos preguntó a todo el CSIC, que somos como 13.000 personas, se nos preguntó quién tenía ideas para enfrentar la pandemia. Y en cuestión de un fin de semana surgieron 120 grupos de investigación que tenían una idea muy clara de qué podían hacer desde su investigación, desde su bagaje previo para enfrentar la pandemia. Y por eso el 11 de marzo, el día que se declaró la pandemia de 2020, montamos la plataforma interdisciplinar en salud global para tener un abordaje integral de lo que estaba ocurriendo, para enfrentarnos todos juntos al virus. La plataforma se montó con una idea muy clara, y eso no tuvimos ni que planteárnoslo, teníamos que enfrentarnos al virus. El enemigo era el virus y no el otro partido político, como decía Joan Carles, y lanzamos nuestros proyectos de investigación porque desde el principio tuvimos apoyo financiero. Desde el principio, quiere decir desde la primera semana del confinamiento. Al principio éramos 13 coordinadores, yo era la cabeza visible, luego esto ha ido creciendo, ahora somos 2 coordinadores, Iñaki Comas, que trabaja en tuberculosis, y yo, pero seguimos siendo un equipo muy amplio, luego os lo comento. Y el apoyo que tuvimos desde el principio de financiación no fue de los programas, perdón, he dado para 2 veces. No fue de los programas públicos que tardaron 15 días o 3 semanas en salir, que es rapidísimo, como nunca ha habido, sino fueron grandes empresas privadas que inmediatamente dijeron, de aquí salimos con investigación, yo voy a donar millones de euros para la investigación, para todos los campos de la investigación, y pudimos adelantar la financiación para estos proyectos que luego acudieron a convocatorias competitivas. De esta manera pudimos darle una visión 360 grados, la hemos llamado, al virus, dentro de nuestras posibilidades. Tenemos limitaciones porque el CSIC no tiene todos los ámbitos, pero pues desde el origen y las mutaciones y cómo evoluciona y cómo varía el virus, a saber cómo se transmite. Ahí está el punto de los aerosoles que decía antes Joan Carles, saber cómo se transmite para poder evitar la transmisión, para poder bloquearla, conocer la enfermedad, conocer dónde está la gravedad, cuándo se está multiplicando el virus, cuándo la gravedad es posterior, conocer cómo nos defendemos a nivel individual de él, la inmunidad, que es en el campo en el que yo trabajo, con especial sensibilidad a las personas más vulnerables, las mayores y en particular las residencias geriátricas, conocer del desarrollo de nuevas tecnologías de diagnóstico para poder ser más ágiles y para poder complementar las que existían, que nos valdrán también para el futuro. Conocer, por supuesto, conociendo cómo se transmite el virus y su estabilidad, saber cómo eliminarlo, cómo desinfectar, cómo protegernos de él y cómo localizarlo, por ejemplo, no infeccioso en aguas residuales, cómo hacer el seguimiento de lo que está ocurriendo. Tratamiento fue desde el principio uno de nuestros grandes retos. Teníamos gente muy buena trabajando en vacunas y fue de lo primero que empezamos, vacunas. Confiamos desde el principio de que había que hacer buenas vacunas. Un poco más adelante empezamos con fármacos, reposicionamiento de fármacos y desarrollo de nuevos antivirales, incluidos anticuerpos monoclonales. Desde el principio también tuvimos un paquete muy importante de trabajo trabajando en el impacto social y económico. ¿Por qué? Porque el estudio de las residencias de ancianos en España, el censo, la dirección postal de las residencias no estaba en el IMSERSO, no estaba en el Instituto Nacional Estadístico, no estaba en Salud Pública, estaba en el CSIC, que llevaba 17 años haciendo el censo de las residencias, cuántas plazas tienes, cuántas están ocupadas, qué servicios das, etcétera. De manera que ahí entramos desde el principio con ese conocimiento. Y luego, por supuesto, comunicación, que nos la pensamos desde el principio también, porque explicar lo que estaba ocurriendo ayuda a cada uno a plantearse mejor su situación personal. ¿Qué es lo que hemos vivido? Pues hemos vivido
que dentro del CSIC hemos tenido mucha más cohesión, ha habido muchísimas sinergias, hemos hablado con gente de campos muy distintos, ha sido una riqueza espectacular, también lo comentabas a nivel de las distintas especialidades médicas. Ha sido muy incluyente esta plataforma, se llama la Plataforma de Investigación Interdisciplinaria en Salud Global. Y bueno, nos hemos dedicado a formar a gente y transferir el conocimiento, comunicarlo. Hemos hecho un máster en pandemias, a transferir productos a empresas. Tenemos 76 tecnologías protegidas, a infraestructuras de investigación que antes no teníamos, laboratorios de alta seguridad que serán necesarios para la próxima epidemia, para la próxima pandemia, seguro, porque será algo que habrá que tener bajo condiciones de contención, y plataformas científicas, por ejemplo, para facilitar la investigación con más antígenos, más anticuerpos, más reactivos, etc. Y luego, bueno, el punto de impacto social y sanitario. Lo tengo aquí más desglosado, pero vamos, tampoco es para entrar en muchos detalles. Desde el principio nos llamamos Salud Global porque pensábamos que esta no iba a ser la única pandemia tan fuerte y queríamos dejar un legado para el futuro. Y este legado es darnos cuenta de que, más allá de la salud humana, y habiendo sido esto un reto sanitario, tenemos que pensar que la salud humana viene mucho de la interacción con la salud animal. Esto ha sido una zoonosis, ha venido de los animales, y con la salud ambiental. Entonces, este concepto que surgió hace 20 años de una sola salud es algo que tenemos que tener muy pendiente. Y tenemos que estar preparados para las próximas amenazas que pueden venir de muchos lados. Pueden venir de nuevos agentes infecciosos como este, absolutamente novedoso. Nadie tenía nada de conocimiento, nada de inmunidad personal frente a este virus y por eso atacó mucho más que una gripe. Agentes reemergentes como las gripes A que surgen cada pocos años, cada ciertos años. En el siglo XX no ha habido una sola pandemia de la gripe A, ha habido 4. Las resistencias a los antimicrobianos, que son una pandemia lenta pero segura que nos va alcanzando. Y bueno, y eso no lo voy a comentar casi porque no ha habido casos. Y desde aquí deciros que, bueno, pues que estamos preparados, que hay que estar preparadísimos a todos los niveles, Y estamos más preparados que antes porque desde la investigación ya nos hemos enfrentado a 4 situaciones más desde que surgió. En 2020 surgió alrededor del Parque Doñana, en las ciudades del sur de Sevilla, surgieron unas encefalitis de las que antes había habido un caso, encefalitis humanas, un caso cada 2 o 3 años. Y empezó a haber decenas de casos con alrededor de 10 muertes. Y eso fue en la primavera de 2020, cuando la gente estaba saliendo del confinamiento en la desescalada, no podían aguantar otra epidemia, por favor no, la gente se empezó a mudarse de esas ciudades. Bueno, el grupo de trabajo en la Plataforma de Salud Global en colaboración con el Instituto Salud Carlos III se creó y en la primavera de 2021 ya estaban haciendo el análisis los investigadores para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Se vio que quien transmitía el virus del Nilo Occidental, que era el causante de las encefalitis, eso sí que sabía, no eran los caballos, los caballos también los sufren, no eran las aves migratorias que vienen de vez en cuando, por lo tanto no es mi responsabilidad, no puedo hacer nada. Eran los mosquitos residentes en esas zonas y en particular los mosquitos que picaban a las aves silvestres y a las aves urbanas. Es decir, ese tipo de mosquitos, pocas especies de mosquitos. Bueno, pues con el acuerdo de los investigadores, con las autoridades, con la Junta de Andalucía, que ahora mismo están haciendo seguimientos anuales, y con la indispensable colaboración ciudadana, en 2021 no hubo esa epidemia, que habría ido subiendo. No hubo esa epidemia en 2021, no la ha habido en 2022 y probablemente tampoco la haya en 2023. Ha habido algunos casos aislados. ¿Y cuál es el punto? ¿Qué investigadores fueron? Los que conocían a los mosquitos y a las aves silvestres de Doñana. Se llegó a la conclusión que no había que fumigar toda Andalucía, no había que fumigar toda Sevilla, toda Doñana, todos los arrozales. Bastaba con fumigar en las zonas en que viven esos únicos mosquitos que estaban trayendo las encefalitis a las personas. Estábamos mejor preparados e inmediatamente ha habido esta colaboración que estamos diciendo que tiene que haber entre todos, porque esto no es solo un problema sanitario, es un problema también social, ¿no? Y tenemos que colaborar todos. Ha habido otra epidemia, que ha sido la epidemia de Mpox, lo que antes se llamaba la viruela del mono, que es un virus de roedores, son las viruelas de los roedores, por eso le han cambiado el nombre.
en el mes en que se dieron los primeros casos en España, y para eso Madrid y España hemos sido líderes mundiales, debo decir, en este tipo de casos. Montamos un grupo de trabajo, un grupo de investigación también bastante interdisciplinar, y estamos trabajando en aspectos como la transmisión, los aislados, la inmunidad, vacunas antivirales. Estamos trabajando en eso y simplemente deciros, por remarcar lo que decías antes, Joan Carles, de la transmisión por los aerosoles, es algo muy importante. Este virus, cuando es un virus que se transmite por un contacto muy estrecho, ¿vale? Bueno, pues cuando un paciente está con una mascarilla puesta, de la mascarilla se le puede aislar virus infeccioso, no PCR, sino virus infeccioso en alta cantidad. Es decir, este virus ha habido una oleada grande, ha bajado, pero hay que estar muy atentos, no vaya a lograr mutar hacia algo que se transmite por el aire. No hay ninguna evidencia ahora mismo epidemiológica, se transmite por contacto estrecho, pero podría ser. Bueno, pues estamos trabajando en eso, anticipándonos un poquito a muchas cosas que luego alguna no calará, pero alguna será importante saberlo. Darnos cuenta que la transmisión por aerosoles no solo va a evitar virus como el coronavirus, va a evitar otros virus y otras bacterias y otros agentes que se transmiten por vía respiratoria. Pero más importante, si tenemos un brote en un sitio concreto del mundo, si el aire, igual que el agua es potable, si el aire es más potable de lo que es ahora, si el aire es más limpio, será mucho más difícil que esa epidemia se convierta en una pandemia a nivel mundial. Porque aunque yo esté enferma porque lo he pillado en no sé qué continente, pongamos Europa, aunque viaje a otro sitio, aunque yo lleve el virus conmigo, si el aire es de mejor calidad, no seré capaz de transmitírselo a todo un salón de actos. Entonces es importante actuar sobre los aerosoles para prevenir pandemias. Y luego ya para acabar, simplemente pues que cuando han surgido otras posibles amenazas, ya no hemos hecho grupos de trabajo, sino grupos de seguimiento, gripe aviar, que todavía está en los animales, y el virus de Marburg, que hay un brote ahora mismo en un país africano que resulta ser Guinea Ecuatorial, con mucho contacto con España. O sea que seguimos en ello. ¿Y qué hacemos desde la investigación? Pues lo que hacemos es darnos a conocer y ofrecernos. Las preguntas de salud pública, las preguntas de primaria, las preguntas de ensayos clínicos que tengáis, planteádnoslas porque a lo mejor tenemos las capacidades para darles respuesta, y creo que es muy importante. Nosotros nos podemos plantear nuestras preguntas, pero vuestra visión es la que necesitamos para esa colaboración. Y como decías antes, tiene que haber mucha más colaboración, José Luis, entre la investigación y la clínica, porque cada uno somos expertos en nuestro campo y tenemos que beneficiarnos todos de las visiones de los demás. Gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Muchas gracias. Ignacio López Goñi, divulgador, catedrático, experto en las pandemias que vendrán. Acaba de escribir un libro que se llama Preparados para la próxima pandemia. Él nos va a hablar sobre la pandemia y la infodemia, que ha estado muy cerca de la opinión pública y lo tiene muy claro. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, lo primero, enhorabuena por haber invitado a estos 4 magníficos expertos. Yo aquí me siento muy pequeñito, me aupo a hombros de gigantes, así que muchas gracias por dejarme venir, ¿no? y estar hoy con vosotros. Yo escribí un artículo hace exactamente 3 años que fue un fin de semana en el que todo era caótico hace 3 años y pensé, oye, voy a ver si soy capaz de poner en un papel 10 buenas noticias sobre el coronavirus. Movido por el optimismo, como ha dicho José Luis, ¿no? Bueno, y me salieron 10 buenas noticias sobre el coronavirus, ¿no? Lo que no me di cuenta es la repercusión que aquello iba a tener, porque yo lo escribí y, bueno, eso se tradujo a varios idiomas, hubo más de 21 millones de lectores. Aquello fue una pasada, prácticamente. Y yo creo que nadie lo esperábamos, ¿no? Yo he de reconocer, lo digo públicamente, que hubo momentos en la pandemia que pensé que me había pasado, ¿no? Decir, bueno, aquí tanto optimismo y estamos en una curva que sube, que sube, que sube, que sube. Pero yo creo que fue tan leído porque la gente necesitaba ver el final del túnel, ¿eh? O sea, estamos en una situación tan dramática que algo que te dijera, oye, al final hay luz, ¿no? Al final esto se va a acabar, ¿no? Y yo creo que por eso no tuvo más mérito simplemente que el que era optimismo, ¿no? Pero era un optimismo basado en la ciencia. Es verdad que ha habido momentos muy duros, pero como tú has dicho, José Luis, al principio, el optimismo basado en la ciencia,
estábamos en el mejor momento desde el punto de vista científico para una pandemia. Porque en ese artículo ya hablábamos de que ya había 9 ensayos clínicos, entonces hablábamos de los primeros ensayos clínicos de unas vacunas que dicen que son de RNA, ¿no? O ARN. Es decir, la situación llamaba al optimismo, lo que pasa que la ciencia necesita su tiempo y la pandemia lo que ha sido es una oleada rapidísima, ¿no? Bien, ¿por qué cuento todo esto? ¿Qué hemos aprendido de la pandemia? Pues yo creo que hay una cosa que por aquí ha salido un poquito, pero yo creo que tenemos que darnos cuenta que todas las crisis también son crisis de comunicación. Y esta crisis, esta pandemia, también ha sido una crisis de comunicación, ¿no? Por varias razones. Primero porque la ciencia ha ido a una velocidad impresionante, ¿no? Lo habéis comentado antes también. En este momento hay más de 300.000 artículos escritos sobre COVID-19 SARS-CoV-2. Jamás se había avanzado tanto la ciencia en una enfermedad. En el primer año ya había 100.000 artículos escritos, pero es que si uno pone malaria, le salen menos. Es decir, sabemos más de COVID-19, de SARS-CoV-2, o por lo menos hay más cosas escritas que sobre malaria, ¿no? Es decir, la ciencia de una velocidad impresionante, ¿no? Eso ha tenido sus ventajas y sus inconvenientes. A veces era tan necesario publicar lo que se iba descubriendo que se hacía a modo de preprint, es decir, no a una publicación con revisores, sino en abierto en un portal, ¿no? De estos de preprints, ¿no? Y eso tiene su ventaja, el resto de la comunidad científica se entera, puede criticar, puede aprender, etcétera, pero también pueden acudir ahí el público general, los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y hubo muchos preprints que en una situación normal pues se retiran, se rectifican, pero que pues igual tuvieron 1 millón y pico de descargas en los medios de comunicación y era una cosa que era un error, ¿no? Es decir, que en todos esos cientos de miles de artículos estaba nuestra solución a los problemas, pero estaban también errores, malas interpretaciones, incluso auténticas barbaridades, ¿no? No todo lo que está publicado es cierto, ¿no? Eso supuso un problema, ¿no? Otro problema que hemos tenido es que es la primera vez que pasamos o que padecemos una pandemia con las redes sociales, ¿no? Y claro, las redes sociales no sé, que levante la mano el que no haya recibido un WhatsApp con un vídeo de no se sabe quién diciendo oye, mira este vídeo a ver qué opinas, ¿no? Un vídeo de más de 1 hora, o sea, eso no es un vídeo, eso es una película, ¿no? En la que te cuentan, yo qué sé, barbaridades, ¿no? Entonces, bueno, eso ha influido muchísimo, ¿no? En un estudio que hicimos en los meses de confinamiento, vimos que WhatsApp, que no era una red social, digamos, de comunicación, sino es para, oye, ¿a qué hora voy a buscar al niño a la guardería? O para este tipo de cosas, se transformó en una auténtica fuente de mala información, ¿no? Y en un estudio que hicimos sobre bulos y fake news, pues 1/3 tenían que ver con salud y con ciencia, ¿no? Otro problema que hemos tenido es la proliferación, entre comillas, de expertos, ¿eh? Realmente, hoy en día que te llamen experto es casi mejor un insulto, ¿no? Es mejor que no te lo digan, ¿no? Porque experto, ¿no? Pero bueno, hubo determinados colectivos, ¿no? A mí a veces me gusta decir que hay gente que estudiar le hace daño, de que es mejor que no estudie, ¿no? O sea, me refiero a médicos por la verdad, biólogos por la verdad, gente que había estudiado, ¿no? Pero que, bueno, pues te transmitían que podían curar la COVID con lejía o con vete tú a saber, ¿no? Es decir, todo eso también ha metido muchísimo ruido, ¿no? Y luego el otro problema también, pues yo creo que han sido las ruedas de prensa. Las ruedas de prensa son para la prensa, no son para la ciudadanía, digamos, para el ciudadano medio, ¿no? Y hemos tenido muchas ruedas de prensa que eran necesarias, pero que se quedaban ahí, ¿no? Entonces ha habido una falta de comunicación, ¿no? Y entonces, bueno, nos hemos enterado tarde
Y es una de las cosas que, que aprendemos en la pandemia, ¿no? La importancia de la comunicación científica, ¿no? La importancia de comunicar en condiciones de crisis, porque en la medida en que la gente está mejor informada y entiende mejor lo que está pasando, es más fácil que se adhiera a medidas que a veces iban en contra de nuestra libertad, ¿no? ¿Por qué me tiene a mí que obligar y no puedo ir a mi casita en la playa, por ejemplo? Y yo no tengo casita en la playa, ¿no? Pero el que la tuviera, ¿no? Es decir, cosas que era una situación en la que por motivos de salud estaba muriendo muchísima gente, por motivos económicos, el impacto económico vemos que ha sido bestial, y también por motivos democráticos, porque se limitaron nuestras libertades, había que salir cuanto antes, ¿no? Lo ideal hubiese sido un pacto de Estado, pero bueno, bien. Entonces, todo eso efectivamente creó una crisis de comunicación y la propia OMS hablaba de una infodemia, ¿no? Una pandemia de fake news, de noticias falsas, de este tipo de cosas, ¿no? Que había que combatir, ¿no? Yo creo que ahí hay cuatro ideas básicas de cómo comunicar en tiempos no de pandemia, sino de crisis en general, ¿no? Por una parte es transmitir confianza, ¿no? Y ese transmitir confianza, al final, en lo que consiste es pues, en decir la verdad. Nos podríamos poner en plan filosóficos aquí, pero ¿qué es la verdad? Bueno, no sé, ¿no? Pero en la medida en la que tú dices la verdad y transmites la verdad, pues transmites confianza y la gente se te puede adherir, ¿no? O sea, la comunicación tiene que transmitir confianza. Eso va unido también a la transparencia, ¿no? La transparencia es decir todo lo que sabes y muchas veces decir lo que no sabes. ¿Cuántas veces ha habido que decir o habría que haber dicho no lo sabemos? ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. El nivel de incertidumbre es muy alto, pero todas las personas no las puedes tratar, digamos, en plan niños. No te preocupes, niño, no va a pasar nada. No. O sea, hay cosas que no sabemos, ¿no? Y eso también tiene que ver para generar ese clima de transparencia y de confianza, ¿no? La otra idea, efectivamente, es unida a la comunicación, que es claridad y sencillez a la hora de explicar las cosas. Por eso decía que las ruedas de prensa no son para el ciudadano de la calle, ¿no? Porque tú tienes que intentar con todos los medios, como por ejemplo ha comentado Margarita en el CSIC, esa importancia que le habéis dado también a la comunicación, comunicar toda la ciencia que se hacía de manera clara y sencilla, ¿no? Y eso unido al rigor, ¿no? Que es la otra característica de la comunicación, ¿no? Porque también hemos visto, yo creo que en los medios de comunicación, bueno, pues más o menos uno ha podido ver a lo largo de estos meses, ¿no? Ha habido medios de comunicación que lo han hecho francamente bien, donde se veía el rigor, donde yo recuerdo haber hablado con alguna periodista que decía, no, nosotros ha habido momentos en los que la noticia hemos dicho, vamos a pararla 24 o 48 horas, ¿no? Porque era una noticia sacada de la ciencia dice, que muchas veces la ciencia no se sabe qué es, y era porque había un preprint, y ellos decían, vamos a esperar porque este preprint no sé, tiene un poquito de... Vamos a esperar 24 o 48 horas, ¿no? Y luego se veía pues, que no era. Es decir, que también ha habido medios de comunicación que lo han hecho muy bien, con rigor también en la comunicación, ¿no? Por lo tanto, si unes yo creo que esas cuatro ideas, ¿no? pues la transparencia, el rigor, la claridad y la sencillez, y el decir siempre la verdad, que es lo que al final genera confianza, pues puedes manejar mejor la situación de la comunicación. Pero lo que está claro es que al final hemos tenido también una pandemia una crisis de comunicación. Y no me quiero enrollar para dejar tiempo a unas preguntas o lo que quieras. Muchísimas gracias, Ignacio. No sé si hay alguna pregunta del público. En cualquier caso, si alguien tiene, que la cocine mientras tanto. Pero podemos hablar... Nos quedan exactamente 17 minutos. Me gustaría plantear que entre vosotros, cosas que habéis dicho, con las que estáis de acuerdo, con las que no estáis de acuerdo, que se abra un diálogo. A lo mejor, si os parece bien, podemos hacerlo empezando por José Luis y venimos hasta acá y cada uno vaya dirigiéndose a quien quiera.
Bueno, yo creo que hay un montón de cosas, ¿no? Y un montón de cosas de las que hablar y se nos queda el tiempo corto, ¿no? Pero yo quería con Joan Carles, porque hay una cosa que yo lo he vivido en primera línea, y es la discordancia entre la política y la ciencia. Y claramente la política ha sido un lastre para la ciencia en este tema. Entonces no sé cómo lo veis, porque Verónica, tú lo has vivido in situ y desde el otro lado. Entonces yo entiendo, porque yo he participado en el Comité Asesor Técnico de Navarra para el COVID, ¿no? Y nos remarcaron muy claramente que éramos asesores. Porque lógicamente la parte política no es fácil, no es nada fácil tomar medidas con falta de información, con la incertidumbre de no saber qué decisiones tomar o cuáles van a ser las más acertadas. También es verdad que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Nacho, ¿no? Que claramente es que hay muchas cosas que no sabíamos, entonces no podíamos pretender saberlas y dirigir el carro sin saber lo que estaba pasando, ¿no? Entonces es hasta cierto punto injusto criticar a toro pasado, ¿no? Pero cuando uno está allí en el momento y lógicamente la parte política tiene que hacer caso a la crisis sanitaria, porque es una crisis sanitaria, pero tiene que hacer caso también a otra serie de factores que juegan un papel. Yo no sé cómo veis, porque yo tengo mi experiencia, vosotros habéis dicho algo cada uno en un lado totalmente opuesto de qué es lo que debería ser. Yo sí que tengo la percepción o la sensación de que no se le ha dado el peso que se le debía de haber dado a los expertos, ¿no? No digo a los expertos que dice Nacho que efectivamente dabas una patada a una piedra y salían 25 expertos de cualquier cosa en temas totalmente divergentes, pero sí a los expertos que desde bajo tú lo has vivido también porque has sido médico de atención primaria y efectivamente la atención primaria ha resultado devastada por el COVID, ¿no? Entonces a mí un punto concreto, por ejemplo, que me da la atención era que en su momento se habló a nivel político de poner el evento centinela de alarma en la ocupación de las UCIs, cuando los médicos lo que decíamos era no. El evento centinela de alarma es el número de pacientes que se están viendo en atención primaria, porque si esperas a poner la alarma en la UCI, ya vas tarde porque todo el sistema se ha colapsado antes de llegar a la UCI. Entonces, yo creo que este es un tema caliente de debate, pero cada uno ha visto una idea. Yo casi que estoy más de acuerdo con lo que has dicho tú, Joan Carles, porque es lo que yo he vivido como experiencia personal. Y sí que quería decir también, que se me ha olvidado comentarlo antes, que una de las cosas que hemos aprendido en positivo en un entorno muy peculiar que es la Comunidad Foral de Navarra, que no tiene que ver con la Comunidad de Madrid o con otras, donde hemos vivido, hay dos grandes bloques sanitarios, el bloque público en el Hospital Universitario de Navarra, el bloque privado, la Clínica Universitaria de Navarra y algún hospital pequeño. Una de las cosas en positivo que hemos sacado es la capacidad que hemos tenido de aunar la medicina pública y la privada pensando en el bien del ciudadano. Es decir, pues repartimos todas las camas de la clínica, pasaron a ser del Gobierno de Navarra, todas nuestras camas de UCI, todos los respiradores, toda la tecnología de laboratorio, todos los técnicos, las PCRs, y fuimos capaces de repartirnos las cosas. ¿Para qué vamos a estar secuenciando dos hospitales en una comunidad pequeña? ¿O para qué vamos a tener una UCI saturada y la otra no? ¿O por qué vamos a tener una urgencia colapsada si tenemos capacidad de reacción en otra y viceversa, ¿no? Yo creo que a nivel sanitario sí que ha habido mucha integración, al menos en Navarra, y a nivel político sanitario yo creo que tardamos, y abondando también en lo que ha dicho Margarita, tardamos meses en decir algo que sabíamos todos desde el momento cero, y es que la transmisión por aerosoles era crítica. Y tardamos meses en decir, y mi impresión o percepción personal es ¿por qué nos cuesta tanto decir que nos hemos equivocado? Si no pasa nada. No pasa nada en decir, señores, nos hemos equivocado. Yo era el primero que salí diciendo en el mes de enero, yo recuerdo que di una charla en la sede de Pamplona, en el mes de enero, a todo el personal diciéndoles, tenemos un plan de acción ante una hipotética llegada de algún caso de COVID de China, no os preocupéis porque ahora lo importante es la gripe, no el COVID. Y 15 días después tuve que volver a dar otra charla diciendo, me equivoqué, metí la pata, nos está llegando porque en el norte de Italia están viviendo una debacle, ¿no? Entonces, no sé, este es un tema que creo que es como lo veis vosotros, profundizando más en lo que habéis dicho, ¿no? A ver, por alusiones. La política. No, alusiones pacíficas. De política tengo poquito. Y de hecho Digo, la política porque estabas de política. La política es una trituradora para la gente que somos básicamente técnicos y entonces es muy complicada. A ver, yo creo que hubo dos épocas diferenciadas inicialmente, y lo digo desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En la primera etapa era un grupo de personas que daba lo mismo que fueran de derechas, de izquierda o medio pensionistas, todos estábamos a salvar vidas. O
O sea, hubo esa primera etapa. Fue así. O sea, tomábamos decisiones, intentábamos tomar las mejores. No es fácil, porque cuando habláis de los expertos, a mí luego comento la cosa de los expertos. Expertos, cuando hay tanta incertidumbre en un inicio, no hay expertos, porque nadie se atreve a decir nada, porque no hay nada escrito para poderlo decir. Entonces, en esa primera etapa, fue una etapa, yo creo que buena, de tomando decisiones y decisiones muy parecidas, todos nosotros. En un momento determinado entra la política, ya entra y ya se fastidió. Y entonces llegamos a una situación ridícula en España, que casi necesitabas tener que tener un plano para saber, si yo voy a cruzar España, tengo que saber si puedo ir a la peluquería cuando esté en Extremadura, si puedo ir a una tienda cuando esté en Castilla y León, o si me puedo comprar un no sé qué, o voy a un restaurante. Llegamos a esa situación, o sea, fue una situación terrible. ¿Por qué? Porque no había un marco de salud pública definida, porque no se quería hacer la ley. Se habló de ella, pero no se quería hacer. O sea, yo creo que generaba muchas fricciones. Entonces, cuando la política se convierte en un arma arrojadiza, cuando dejas de pensar en la salud de la gente y en las vidas de las gentes y piensas en términos, en vez de tú qué términos, porque en definitiva estábamos hablando de vidas, todo ya se confunde. Y eso lo vimos. Y entonces llegaba a situaciones tan kafkianas que, claro, como tampoco tenías un marco legislativo muy bien definido, los tribunales superiores de justicia, con las mismas medidas y con la misma situación epidemiológica, te daban de paso una cosa o te decían que no, pero porque no había un marco legal construido que permitiera a ellos tener una herramienta, y entonces todo dependía de lo que pudiera entender en aquel momento el juez, y entonces aplicar una determinada técnica. Con lo cual no era fácil, o sea, no era fácil, y tomar decisiones. Y yo no voy a ser la que defienda a los políticos, porque los políticos hay como de todas las profesiones, o sea, curva de Gauss. Gente de pelotón de cabeza, gente normal y gente de pelotón de cola. Y eso nos pasa en tu profesión, en la mía y en la de todos nosotros. Y con los políticos pasa exactamente igual. Ni son los buenos ni son los malos. Les hay muy buenos y les hay muy malos. Y les hay que se dejan llevar por una serie de cosas que no son. Y yo desde el primer momento lo que pedía era un pacto por la sanidad. Es decir, dejar... O sea, es muy curioso porque nos decían las mismas cosas y las mismas barbaridades a los consejeros y daba igual el partido. O sea, la cosa era fulminar al contrincante, en vez de decir, vamos a ver... O sea, yo siempre decía que puedo estar equivocada, que de verdad que puedo estar equivocada, pero siéntate y convénceme. O sea, vamos a intentar ver, vamos a consensuar. No, eso no interesaba. O sea, lo que interesaba era atizar, atizar y atizar. Entonces, y yo noté el cambio espectacular. O sea, hubo un momento en el que hubo ese cambio, y a mí me llevaban los demonios cuando yo defendía una cosa y me decían, pero es que esto lo defiende el PP, no, esto lo defiende el PSOE, y a mí ¿qué más me da? Esto lo defienden las evidencias. ¿Qué más me da? O sea, yo lo que tengo que defender es lo poco que vamos sabiendo al respecto. Entonces, en el tema de los expertos, a ver, yo en Castilla y León lo tuve muy claro. Mis expertos estaban en el BOCIL, que es el Boletín Oficial de Castilla y León, y los expertos estaban seleccionados como las personas que eran más relevantes como microbiólogos, más relevantes como internistas, más relevantes como infectólogos, más relevantes como neumólogos, más relevantes como médicos de familia, etcétera, etcétera. Y eran las personas que nos asesoraban. Y hubo un momento en el que era muy difícil tomar decisiones, porque cuando decíamos, hay que cerrar, tenemos que volver a meter a la gente en las casas, pues no lo veo claro, porque es que no se veía claro, o sea, había muchísima incertidumbre. Entonces ahora decir, es que se tenía que haber cerrado una semana antes, ya. No. Bueno, no digo que lo digas, no, pero sí se decía. O sea, se decía... He dicho lo que hubiera generado, según un estudio, claro, lo que hubiera generado, pero también es verdad que si no tienes datos suficientes, tan malo, o sea, tomar una decisión, si la tomas tarde, fatal, y si la tomas antes de tiempo, fatal, porque también había mucho daño económico y también había muchos sectores que presionaban de una manera espectacular. Entonces, cuando tú eres muy salutogénica, es decir, que tú lo que persigues más es la salud y quieres cerrar, a mí me atizaron hasta lo indecible, porque yo quería, y de hecho en un momento determinado hubo un toque de queda, que un tribunal superior nos dijo que no lo podíamos hacer, hicimos ese toque de queda durante un mes. Y nunca jamás me arrepentiré por haber hecho ese toque de queda, jamás. ¿Por qué? En ese mes de toque de queda hubo un descenso espectacular de mortalidad.
un descenso espectacular. Si hubiéramos cerrado restaurantes, hubiéramos tenido el botellón. La gente se hubiera ido al botellón. Si cerramos en un momento determinado, pero estas decisiones son muy difíciles. Y con esto no quiero defender nada, pero quiero decir que a posteriori sí es fácil de analizar y de decir, pues es que si esto se hubiera hecho de esta manera o de otra, pues claro, ojalá hubiéramos tenido esos datos para poder tomar esas decisiones. Y también he de decirte, algunos las tomamos. El problema es que cada uno hacíamos lo que nos daba la gana en cada comunidad. De todas formas, autónoma. Verónica, yo creo que a mí lo que me causó más daño es, y lo has descrito perfectamente, porque es lo mismo exactamente que viví yo. Tomar decisiones era muy complicado. A toro pasado es muy fácil hacer una crítica de qué se hizo o no se hizo. Y lo que se hizo en cada momento probablemente fue, al principio, lo mejor que se podía hacer en cada momento. El problema es cuando una persona que por la mañana estaba en atención primaria o viendo en el hospital pacientes que ingresaban y por la tarde veía en las reuniones que la sanidad se utilizaba como herramienta política, Pues te desespera. es cuando a uno, y tú me entenderás seguro porque eres médico y ves pacientes, es lo que a uno le descorazonaba. Le descorazonaba el ver como no había un pacto político de unión donde se pensase en primer lugar en el ciudadano, independientemente del partido que seas, porque el empeño brutal en intentar demostrar que lo que habían decidido los otros estaba mal, Era terrible. o cómo podíamos criticar o dañar la decisión, eso es lo que... Y yo creo que lo has descrito perfectamente y es a lo que yo me refería con la pregunta. Discúlpame. De que alguna nos queda- forma, por eso hablaba de político partidista como un elemento, lo he dicho antes, las lecciones que había, porque es evidente. Yo recuerdo, perdona, yo recuerdo un error garrafal cuando dijeron que no había expertos, que no había listado de expertos. Es un error impresionante. Bueno, pero fue ministerio. No, lo sé que fue el ministerio. Es decir, perdona, si eso es normal que los haya y no pasa nada, todo lo contrario, cuanto más transparente, cuanto más público sea, mucho mejor. Es decir, primer error. Fíjate, nosotros, Margarita y yo, estuvimos en un grupo que escribimos una carta al Lancet, o 2 cartas al Lancet, pidiendo una evaluación de la gestión de la pandemia. Nosotros la escribimos en julio, salió publicada primera semana de agosto, y resulta que durante el mes de agosto pedimos poder presentársela al ministro Illa. Conseguimos que nos diera Illa en octubre. Nos dio 2 veces. Su actitud encantadora, quiero decir, Illa fue una persona que escuchaba. Fíjate, yo moderaba la reunión y yo era uno que llegaba ahí y me dijo, no, tú da la palabra y tal. Pero, fíjate, después he intentado conseguir otras reuniones con la actual ministra y ha sido imposible, quiero decir. No sé por qué, pero lo he intentado porque nos parecía que había que avanzar y había que generar algo en ese sentido, ¿no? Por tanto, a tener en cuenta. Y 2, querría hacer un añadido alrededor de la comunicación y los expertos, ¿no? A mí me hubiera gustado, Nacho, y en lugar de ver a Fernando Simón con la policía, la Guardia Civil, el Ejército y la de Transportes, que era lo que era, me hubiera gustado más ver a Fernando Simón con alguien de una sociedad científica. Creo que el discurso que había que dar, ¿qué es lo que nos interesaba saber? Salud. ¿Qué es lo que necesitábamos saber? Salud. Es verdad que Fernando Simón no lo sabía todo, ni mucho menos, pero está claro que si hubiera sido apoyado con algunos expertos de sociedades científicas hubiera ido mejor en función de vacunas, de vacunología, en función de infecciosas, en función de intensivos, en función de primaria, en función de... Y creo que eso hubiera ayudado a dar una visión más del papel de los expertos más clara y más visible ante la población. Joan Carles, perdona, cerramos. Nacho, ¿tú querías decir algo? Sí, pero muy brevemente. Venga. Porque estamos aquí pensando, analizando lo que pasó, pero es qué hemos aprendido de la pandemia y sobre todo mirando al futuro. Yo quería 2 puntualizaciones, ¿no? Que han salido por aquí. Una, hace 3 años salíamos a los balcones a aplaudir al personal sanitario, ¿vale? Hoy sale el personal sanitario a la calle a pedirnos ayuda, ¿no? Yo creo que eso es una lección que tenemos que aprender, ¿no? Hay que apoyar al sistema sanitario, ¿vale? Atención primaria y salud pública. Eso es fundamental porque, en el fondo, nos va la vida, como acabamos de ver. Esa es una idea.
Y la otra que lo ha comentado Margarita, One Health, una salud. La próxima pandemia no sabemos cuándo vendrá, pero casi podemos estar seguros que nos vendrá el mundo animal, ¿no? Y por lo tanto, salud humana, salud animal y salud medioambiental. Ese trío es fundamental para prepararse para la próxima pandemia. Margarita. Yo yendo un poco más allá, quizás recordar el papel tan importante de la sociedad. La sociedad es una sociedad inteligente, la sociedad nos ha pedido soluciones, nos ha pedido explicaciones, ha aceptado los errores incluso, y ha sido una sociedad hiperresponsable. O sea, la sociedad española ha sido responsable, sensata, serena, con solidaridad intergeneracional, nos hemos vacunado fantástico. El triunfo de la sociedad ha sido maravilloso. Y yo creo que eso queda, eso lo hemos aprendido y yo creo que eso nos deja preparados. Es una de las enseñanzas de la sociedad para las próximas emergencias. Yo creo que eso es un valor muy bueno. Pues muchísimas gracias a los 5 que representáis muy bien estamentos de la sociedad que se han dejado la piel por nosotros, por los ciudadanos, médicos especialistas de primer nivel, médicos de atención primaria de primer nivel, políticos con un interés por la salud de los ciudadanos muy llamativo, expertos en salud pública, divulgadores de primer nivel, científicas que ponen la marca España muy por encima de la cima que nos imaginábamos hace unos años. Muchas gracias a todos y yo aprovecho también para dar las gracias a todos los profesionales sanitarios que atendieron el COVID en la clínica de la Universidad de Navarra, que también ellos, que no son personas anónimas, pero se dejaron la piel por cuidarnos y también hicieron un papel muy importante para colaborar con todo el Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias a todos y buenas tardes y buena suerte.